Dice Mantegazza, el cambio de clima cura muchos males, así como la emigración cura y purga muchas naciones. Pobre de aquel país que no tenga una tierra lejana y casi suya, a donde puedan trasplantarse los apasionados y los impacientes, en la que puedan vagar los cometas de la sociedad civilizada y curarse los enfermos de la sangre y del cerebro. Cuando la emigración no es fuga, es un revulsivo que mantiene vigoroso y ágil el organismo de las naciones, e Italia no puede encontrar en lugar alguno terreno más oportuno para sus emigrantes que el Río de la Plata. En América la moral política es más amplia, fácilmente concede que se cambie de camino, arrepentirse y apostatar. ¿Será tal vez porque esa joven sociedad tiene una superstición menos o porque nadie se atreve a lanzar una piedra contra la adúltera? El sentimiento es el primer resorte de la acción política en estos países, como sucede en toda sociedad reciente. Mantegazza, Humboldt, Beaumont, Dugratí, Darwin, d'Orbigny, Parrish, son solo algunos de los científicos, naturalistas, militares que visitaron estas tierras y relataron sus experiencias de viajes. ¿Pero a qué venían? ¿Y por qué Sudamérica? Es que Sudamérica en ese momento era un gran laboratorio y todo estaba por hacerse. La investigación que hemos denominado Discursos de Viajeros Europeos y Cultura Escrita en la Argentina, trabajamos el periodo del primer centenario de nuestra nación, 1810-1910, y básicamente nos hemos propuesto reconstruir la presencia y la intervención cultural que han tenido distintos viajeros europeos que transitaron por estas geografías durante ese siglo, tratando de no solo mapear esa presencia, sino ver cuáles fueron sus intervenciones intelectuales, históricas, concretas en ese periodo. En mi caso particular, a mí me interesa mucho lo que es la historia de la ciudad de Paraná, y en el entrecruzamiento entre ese interés personal y los discursos de los viajeros europeos me encontré con que varios habían pasado por Paraná y habían hecho una especie de proyección de lo que imaginaban de una ciudad en esa época. ¿Qué era una ciudad para un europeo del siglo XIX? ¿Y con qué ciudad se encontraba un europeo del siglo XIX cuando venía a Paraná? ¿Sí? Lograr pensar la mirada de estos viajeros sobre la cuestión de la alteridad, ¿no? La cuestión de las figuras del otro, el modo en que estos viajeros se enfrentan con el otro americano, podríamos pensar, pero también con el otro argentino, ¿sí? Es otro de los temas sobre los que hemos trabajado en función de ver estas distintas modalidades de cómo han construido discursivamente esa relación con el otro. Un tema que actualmente está muy en boga, pero que uno ya podría ver es un motivo, digamos, recurrente en la narrativa de viaje del siglo XIX. En el caso de nuestro país, la Revolución de Mayo de 1810 marca nuestra independencia en relación a España e inaugura una serie de acontecimientos políticos en un país que se estaba construyendo. Es justamente este escenario, en construcción y convulsión, lo que atrajo la mirada de estos observadores y científicos europeos. Los discursos producidos por los viajeros europeos en nuestro territorio son puntos nodales en la historia tanto de la producción, circulación y reconocimiento del discurso científico como de la construcción de la imagen espacial del territorio nacional y de los propios sujetos que la habitaban. La intervención y el aporte de los europeos exploradores en la construcción del campo científico nacional, sobre todo en el periodo de la Confederación Argentina, fue una pieza fundamental para el desarrollo y consolidación de un campo científico moderno y nacional.
Los discursos de estos naturalistas viajeros dan cuenta de ello. John Beaumont, inglés, hombre de negocios, viaja por toda Argentina, incluso la costa del Uruguay. En aquella época, Argentina no era reconocida por su perfil agrícola, sino por su minería. Su interés estaba puesto en el riesgo país y la actividad económica después de la Revolución de Mayo. Vuelve a Inglaterra cuando el panorama económico se complica y su libro termina siendo una propaganda anti-Provincias del Plata. Siempre desde una perspectiva económica, claro está, como buen inglés. La descripción del país y de sus habitantes, por desdicha, es escabrosa y desagradable, pero a los europeos debe interesarles esencialmente porque las invitaciones y promesas del gobierno a los capitalistas de aquí y a los emigrantes han sido en extremo halagüeñas. Sin embargo, quienes confían en ellas y obren según ellas, quedan expuestos a sufrir una cruel desilusión. Beaumont viene con el espíritu de realizar un sondeo de las condiciones de estabilidad política y las garantías económicas para las inversiones británicas en el ámbito local. En términos actuales, viene a realizar una medición del riesgo país para las recientemente independizadas Provincias Unidas del Río de la Plata. Su mirada con el otro es una mirada absolutamente sesgada por los intereses económicos. Entonces va a haber toda una descripción de la clase política local, básicamente, en función de una mirada profundamente etnocéntrica, más particularmente eurocéntrica, ¿no? Una mirada distante en donde Beaumont todo el tiempo está contrastando lo que él considera las virtudes de la cultura anglosajona versus una informalidad y una falta de seriedad y garantías, así es como él lo ve, en relación a lo que él se encuentra en el escenario local. Entonces ahí hay una mirada que es profundamente distante, jerárquica, ¿no? Su punto de mirada siempre aparece como traduciendo lo que él encuentra en esta región de manera comparativa con su propia cultura y obviamente estableciendo una jerarquía, ¿no? De superioridad de la cultura anglosajona por sobre la realidad local. Entonces eso marca un modo de vincularse con el otro que, digo, en el caso de Beaumont es profundamente estereotipada y realmente devastadora para lo que son las identidades locales, ¿no es cierto? Dice Beaumont, pero hay en ellos una negligencia, una falta de puntualidad y una lentitud que no se avienen con el carácter y las costumbres de un hombre de negocio inglés. Están siempre con la fastidiosa palabra mañana cuando hay necesidad de resolver alguna cosa. Esta palabra es propiamente el anverso de la saludable máxima inglesa: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bueno, yo tomé algunas particularidades de cómo estos viajeros europeos veían y representaban al continente americano y cómo aquellos que habían llegado a la Confederación miraban el paisaje, los animales, a los habitantes y cuál era la representación, el imaginario que construían en torno a eso. Hay toda una tradición que podríamos remontarnos a Cristóbal Colón con su diario de viaje, donde
Colón anotaba sus impresiones respecto a los indígenas, respecto a la alimentación, respecto a las riquezas naturales con las que se encontraba. Bueno, estos viajeros reponen en parte esta construcción, este detalle, esta descripción que está presente en la mayoría de los diarios de viaje, pero a partir de una mirada propia donde hay elementos que tienen que ver con el desarrollo ya capitalista y donde hay cuestiones que tienen que ver también con distintas corrientes filosóficas, teóricas, europeas. Pero ¿cómo era la mirada de estos viajeros? Eurocéntrica y comparativista, tanto sobre el otro como sobre lo otro. Para ellos, el punto de referencia, el modelo, el paradigma, era siempre Europa. Ubica al indio en la escala evolutiva por sobre la raza negra y considera a ambos parientes lejanos del hombre blanco. El indio está más arriba que el negro en la escala humana, es más inteligente y sus sentimientos son más ricos. El negro es un mono humanizado, el indio es un blanco que medita sobre el dolor del pasado o sobre una venganza del porvenir. El negro nos divierte sin comprendernos, el indio nos da miedo o compasión. Frente de uno u otro, sentimos como si fuéramos parientes lejanos, tal vez primos, jamás hermanos. En el caso de Burmeister, ¿sí? este prusiano es un caso muy particular, porque poco va a contrapelo de la narrativa de viaje de la época. Él no tiene ningún interés en cruzarse, en encontrarse con el otro local, ¿sí? Él, justamente por ser científico, tenía una aspiración a llevar adelante toda una tarea, una empresa científica, en donde el otro en realidad le resultaba un obstáculo. Entonces, él lo que genera es todo el tiempo una distancia con el otro, ¿sí? En tanto a lo que le interesa es poder realizar sus exploraciones, ¿no? Este relevamiento de la naturaleza, ¿sí? Y entonces el otro, justamente, con el otro, él tiene un encuentro a pesar suyo, ¿no? Con esa particularidad uno lo que ve es una mirada, si bien eurocéntrica, porque digo, el cristal desde donde estos viajeros tenían que ver con su cultura, obviamente, eso es una cuestión reiterada. Lo que sí uno ve es como un intento, ¿no? En estos encuentros forzados, ¿no? De acercamiento al otro, ¿sí? En primer lugar, con la élite política local, por justamente los contactos que él tiene a partir de necesarias vinculaciones para poder realizar sus exploraciones acá. Él de hecho pasa 9 meses instalado en Paraná, construye un rancho, ¿sí? Acá en las afueras de Paraná. Y bueno, en este encuentro forzado uno lo que ve es que hay como una mirada, digo, si bien ¿no? Desde este cristal europeo, de acercamiento, ¿no? Él inclusive describe y marca un poco una serie de prejuicios en relación a ciertos relatos que él tenía acerca del gaucho, de la peligrosidad del gaucho. Él ahí genera un otro relato sobre eso, mucho más cercano, y tratando como de desmitificar un poco esa mirada que él tenía de relatos de otros viajeros que le habían antecedido, por cierto. Por entonces, Paraná era capital de la Confederación Argentina. Primer y único momento en la historia de nuestro país en que su capital se corre de Buenos Aires. Burmeister se instala entonces en Paraná a favor del apoyo con el que contaba por parte de Urquiza. Burmeister está atravesado por esta mirada centrista, ¿sí? Una perspectiva cartesiana de organización del espacio, de clasificación, que después él la va a poner en juego también en la organización del Museo de Ciencias Naturales, donde va a tener un papel muy importante, va a ser el director de ese museo hasta el fin de sus días. Ahí él va a poner en el museo las colecciones que fue recopilando a lo largo de su trabajo
en nuestro territorio y va a organizar entonces ese museo de acuerdo a los cánones de los museos europeos. Dice Mantegazza que Entre Ríos estaba poblado en tiempos de la conquista por una raza robusta y valerosa que se extendía hasta los países vecinos y que, comenzando por devorar a Solís, el descubridor del río argentino, causó muchos años serias inquietudes a los españoles. Los charrúas eran feroces, indómitos y crueles, y todos los historiadores les han llamado los espartanos de América. Indomables al yugo de la civilización, fueron destruidos poco a poco y desaparecieron de la faz de la tierra, pero dejando siempre su gota de sangre en la generación actual. Bueno, él justamente por su mirada antropológica, ¿sí?, genera el encuentro con la alteridad. Él, de hecho, se instala durante algún tiempo en el interior de Entre Ríos, en Nogoyá particularmente, y convive, ¿no?, al modo de un incipiente, de una incipiencia del desarrollo de la antropología, ¿no?, en esa segunda mitad del siglo XIX, convive con algunas comunidades de lo que él llamaba aborígenes o indios, ¿no?, de nuestros pueblos originarios, en función de tener un acercamiento y una posibilidad de descripción de, básicamente por su mirada médica, de los modos de tratar la enfermedad, las prácticas de hechicería, así lo llamaba él, que tenían estas comunidades, ¿no? Entonces, o sea, sobrevive en la mirada de Mantegazza una mirada eurocéntrica, porque él todo el tiempo está justamente en esta clave contrastativa, ¿no?, en donde nuevamente el europeo ocupa un lugar jerárquico por sobre lo local americano, pero genera esto como un vínculo y una sociabilidad con estos otros con los que él se encuentra, ¿no? Este vínculo y esta cercanía, digamos, atravesada por una mirada absolutamente propia de la ciencia del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, en donde había una pretensión de poder determinar ciertos atributos morales y subjetivos de los sujetos a partir de la fisonomía, ¿no? Hay una cosa, él era muy amigo del Lombroso, entonces hay toda un acarreo de la teoría lombrosiana, ¿no? Esta posibilidad de pensar que los rasgos y los atributos físicos pueden dar cuenta de los valores morales de los hombres, ¿no? Entonces, digo, si bien en Mantegazza hay un intento de acercamiento, ese acercamiento se da de esa manera. La figura de los aborígenes se desdobla en dos categorías: indios civilizados e indios salvajes. La pertenencia a la civilización o a la barbarie derivaba de la sumisión o no a los conquistadores o a los gobernantes locales. Esta idea va a ser la que va a guiar a estos viajeros también en sus distintas representaciones sobre los propios habitantes, ¿no? O sea, se entendían que estos habitantes, a su vez, tampoco tenían un desarrollo cultural importante, sino lo que hacían, sino que estaban como vacíos, ¿sí? Digamos, lo que había que hacer era siempre llenar a estos habitantes, a estos espacios, a estos lugares, de denominaciones, de clasificaciones, sin importar las que de alguna manera estaban constituidas culturalmente. Entonces, lo que se busca es como volver a un origen, ordenar ese origen, y que entonces la mirada del viajero sea la que posibilita esta nueva organización del espacio, del territorio, del paisaje, de los habitantes. Para estos científicos debía establecerse un orden en este espacio, el americano, hasta ese momento vacío de todo sistema. Europa quería concentrar la producción del conocimiento científico, y esto habilita el pensar en estos viajeros como parte de esa estrategia de apropiación del capital simbólico que significa el saber.
un capital simbólico que era justamente el conocimiento, ya que todo este relevamiento geográfico, humano, zoológico, botánico, se traducía en rédito para las sociedades de ciencias europeas. Simultáneamente, la aplicación en el espacio local de los conceptos racionalistas y positivistas de clara raigambre europea se constituían virtualmente en una colonización del saber. Las investigaciones abren a un campo nuevo siempre, a un campo de interrogantes, a un campo de complejidad. Creo que particularmente en las ciencias sociales hay que desandar la naturalización de las cosas. Hay un trabajo que hacer que siempre está orientado hacia abrir una pregunta sobre lo que nosotros vemos como lo cotidiano, como lo dado. Entonces, justamente la investigación y el trabajo que realizamos como investigadores nos permite a nosotros apuntar en ese sentido. Bueno, estas investigaciones sirven en un primer lugar para revisar la historia cultural, revisar los imaginarios sociales construidos y muchas veces naturalizados, ¿sí? Esta palabra que por ahí suena un poco rara, que es la desnaturalización de ciertas convenciones sociales o de ciertos sentidos construidos, se relaciona justamente con esto, con poder releer la historia, poder releer los discursos y poder hallar más allá del discurso visto de primera mano qué tipo de imaginarios construyeron y qué influencias tuvieron en qué se entiende hoy por la educación, por la ciencia, por la nación, ¿sí? Tiene que ver con eso. Es, digamos, focalizar sobre estos personajes que a lo mejor no han sido lo suficientemente trabajados. A mí, yo hace 20 años que hago investigación en la universidad y tengo como una debilidad, podríamos decir, por justamente, ¿no? Ocuparme de ciertos actores históricos, ciertos personajes que han quedado un poco acallados o por fuera del canon histórico en general, y en el caso de nuestros viajeros, de los viajeros que hemos estudiado, esto se ve como muy claramente. Son voces que me parece que al introducirlas en el relato producen otras significaciones, otros efectos de sentido y nos permiten pensar los procesos históricos y nuestra propia realidad de una manera diferente. Entonces, las motivaciones han tenido que ver con eso, ¿no? Con desafíos que combinan ciertas cuestiones más personales, pero también un compromiso con la región y con poder darle, ¿no? una nueva significación y un tratamiento a cuestiones que les decía han quedado en áreas de vacancia en la investigación en general.